Detrás de cada decisión importante hay un profesional que hace que todo tenga sentido. Personas que analizan, cuestionan y construyen confianza todos los días. Llega mayo y con él el mes de la Contaduría Pública 2026. Un mes completo con más de 60 charlas gratuitas para crecer, actualizarse y llevar la profesión al siguiente nivel, siempre dirigidas a nuestros CPAs y público en general. Contaremos con diferentes ejes temáticos dentro de los cuales tendremos tributaria, fiscalidad internacional, normativa técnica, transformación digital, inteligencia artificial, financiero, habilidades blandas y muchos más. Conectando a todo el país desde nuestra sede central y filiales. Porque crecer también es compartir. No te lo puedes perder. Sé parte del mes de la Contaduría Pública 2026, que llega gracias a nuestros patrocinadores. Muy buenas tardes, gracias por seguir con nosotros en este mes de la Contaduría Pública 2026. Siempre, bueno, dándole las gracias a todos y cada uno de ustedes por conectarse con nosotros a lo largo de este día. Para la charla que nos corresponde a esta hora, tenemos con nosotros a Sara Ortega Dubón, quien es ingeniera en TI, que nos traerá el tema de la ciberseguridad para el CPA, las amenazas reales, los controles mínimos y la respuesta ante los incidentes. Pero antes de darle la bienvenida a doña Sara, queremos hacerle un agradecimiento muy especial a todos los patrocinadores que hacen posible que el mes de la contaduría pública llegue hasta cada uno de ustedes y que pueda llevarse este evento con éxito. Estamos hablando de que en categoría platino tenemos a S&M Soluciones Forenses, Despacho EY, Despacho Jenkins, Erickson y compañía, Despacho Gómez Durán, Innova Seguros, Cyberfull, Despacho KPMG, HICO SAP, Sicai Consulting, Despacho Baker Tilly, Despacho Moore, Procom, Despacho TGS, Corporación Milenio, que son los que conforman nuestra categoría platino, mientras que en oro tenemos a Despacho Murillo y Asociados, García y Asociados, Avalar Asesores, Despacho R. Artado y Asociados, Universidad UNED, Universidad de Costa Rica, Despacho Marín Moreira, B Solution Group, Universidad Castro Carazo y Hotel Poza Blanca Lodge, mientras que en nuestra categoría plata tenemos a TP Consulting y Hotel Manglares, que son los que hacen posible que el mes de la contaduría pública llegue hasta cada uno de ustedes. Y bueno, ahora sí, tenemos con nosotros a Sara Ortega Dubón, quien es gerente senior en PwC, PwC Costa Rica. Su ejercicio profesional se vincula con el desarrollo y la gestión de proyectos dentro de la firma relacionada con aseguramientos de procesos y sistemas de información. Cuenta con experiencia en marcos COSO, supervisión de auditoría de compañías que cotizan en bolsa y ha formado su experiencia en la firma realizando trabajos en Centroamérica y como consultora de Haití para la casa matriz del Banco Interamericano de Desarrollo. Así que, Sara, bienvenida, buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, más bien gracias a ustedes por la invitación. La verdad que me alegra estar compartiendo y que existan estos espacios, ¿verdad? Para formarnos en temas que son de mucha relevancia y que son muy actuales, ¿verdad? Entonces, procedo a compartir la, la presentación. Y bueno, me gustaría iniciar con esta caricatura que me llamó la verdad mucho la atención, eh, que muy seguramente nosotros hemos tenido casos en el día a día donde algún correo sospechoso nos llega y nosotros pues tenemos
dudas de si será auténtico, ¿verdad? Entonces, en este caso, tenemos que este personaje está enviando un correo phishing para ejecutivos y él lo dice ahí, para ejecutivos ingenuos. Entonces, luego obtengo su información financiera y la uso para robar el dinero. Entonces, si vemos aquí el ejecutivo viendo el correo, entonces se le dice que somos del banco, olvidamos su número de seguro social y su contraseña. ¿Por qué no nos lo envía? Para proteger su dinero. Atentamente el banco y le parece legítimo, ¿verdad? Entonces, esto es conocido como la técnica del phishing, busca robar esa información que muy obviamente pide en este ejemplo. De hecho, yo hace como 2 semanas o un poco más tal vez, recibí un correo y me decían que tenía una multa en el tránsito. Me daban un link para pagar la multa porque me habían visto X día, tal oficial con el celular. Entonces, la verdad que em, muchas personas pueden caer, ¿verdad? Entonces, mientras no se vuelva masivo y haya una notificación que, que está existiendo este fraude, la verdad que podemos caer por varios temas, ¿verdad? Cuando nos sentimos presionados de alguna manera, en este caso por tránsito, entonces son casos muy reales, ¿verdad? Entonces forma parte de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, para conceptualizar un poco, ciberseguridad, ¿qué es? Es la práctica para proteger sistemas, redes, dispositivos y sobre todo los datos contra ataques digitales, accesos no autorizados o daños, porque la información puede ser robada, manipulada o incluso interceptada, secuestrada, por así decirlo. ¿Qué abarca la ciberseguridad? No solo son temas técnicos de las personas de TI, ¿verdad? Que tienen que configurar y estar pendientes, sino que es una combinación de tecnologías, procesos y políticas también para garantizar el cumplimiento de la tríada CIA de la información. ¿Qué es esto? Pues son los 3 objetivos, que es la confidencialidad, que solo las personas que les compete, las personas correctas tengan acceso a la información. Segundo, la integridad, que es que nuestros datos financieros, sobre todo, no estén alterados, ¿verdad? Sin ninguna modificación y que representen la realidad. Y como número 3, la disponibilidad, es decir, que los datos estén disponibles cuando se requieren. Ya hablando en nuestro contexto actual, podemos decir, y lo vemos en las compañías hoy en día, que este no es un problema exclusivo de sistemas para convertirse ahora en una prioridad de la alta dirección y del gobierno corporativo. Ahora tenemos mucha dependencia de los sistemas de información, no era como en tiempos anteriores, ¿verdad? Que una compañía podía sobrevivir sin un sistema. Ahora es imposible que una empresa no tenga un sistema de información, por muy sencillo que sea. ¿Verdad? Puede ser un paquete cerrado que compró y configuró mínimamente, hasta un ERP como SAP, ¿verdad? Entonces, ahora vemos esa dependencia de los negocios y de los auditores y ustedes como CPAs en esa tecnología. Ahora, estamos ahora viendo cambios de sistemas que ahora están en la nube, ¿verdad? Ya no hay un servidor local, sino que ahora todo está migrando para allá. También temas sobre trabajo remoto, los usuarios se están conectando en redes que no necesariamente son la de la compañía, que ya tiene las medidas de seguridad establecidas. Es otro riesgo que se abre. También la inteligencia artificial, ¿verdad? Que ahora es el día a día. Yo cada vez me sorprendo todo lo que uno puede hacer y pedirle a la inteligencia artificial. Entonces, ¿dónde vienen los CPAs? Ustedes ya tienen una figura de no solo revisar números, deben entender el riesgo que puede darse al alterar los números y por lo tanto comprometer
la confiabilidad de esa información que se maneja. Ahora, me gustaría que participáramos en una pregunta. Voy a compartirles este link aquí en pantalla, un código QR, y me gustaría que participaran ingresando ese QR. Les confirmo que es auténtico, ¿verdad? No va a pasar nada. Es para contestar esta pregunta: ¿por qué los CPAs tenemos responsabilidad en la ciberseguridad? El QR les va a activar una cajita y podemos dar nuestras opiniones desde ya. Vamos a dar unos segundos. Mm. Y por ahí observo que sí alguien está escribiendo. ¿Por qué los CPAs tenemos responsabilidad en ciberseguridad? Mm. Ok, sí, vemos aquí las respuestas: para asegurar cálculos, cubrir riesgos. Ujú. Muy bien, parte del análisis, de la revisión que se hace como CPAs. Muy bien, se manejan datos sensibles, lo que hablábamos de la confidencialidad. Muy bien. La verdad que es un rol bastante crítico. Ahora voy a volver a la presentación, porque tenemos un papel de salvaguardar como CPAs y tenemos una responsabilidad del público, ¿verdad? Ellos tienen una confianza sobre el trabajo profesional de un CPA. Entonces, los podría resumir en estos 5 componentes, que son: número 1, la ética y la diligencia profesional, ya que es parte de la competencia y del cuidado de su profesión. También custodiando la información de los archivos financieros y de los sistemas de información que manejan esa data. También la gestión de los riesgos de en el establecimiento de esos estándares en las compañías donde trabajamos y donde auditamos. También protección de interés público eh, sobre esa información, y la capacitación. Claro, este es un ejemplo de que nos estamos actualizando en esos conceptos. La ciberseguridad impacta en 3 pilares: en la información financiera, esa información de la cual se toman decisiones, se comparte con inversionistas, con múltiples terceros, ¿verdad?, aplicables. Segundo, también nos impacta en la auditoría del cumplimiento normativo. ¿Por qué? Porque de una revisión de ciberseguridad y de seguridad de la información pueden resultar riesgos que impacten en cómo eh, el ambiente de control interno se está llevando dentro de la compañía. Y número 3, muy importante, puede incluso afectar la continuidad. Imagínense, un malware puede afectar días o semanas incluso, paralizar la operación e incluso
eso dañar una reputación, ¿verdad? Ante los reguladores, ante los inversionistas, ante los clientes. Depende de, claro, de qué información estamos hablando, que se perdió, que se corrompió. Una empresa, ¿cuántos casos no hemos visto que son famosos globalmente donde se roban datos de los clientes? Por ejemplo, le pasó hace unos años a PlayStation, a Sony, porque ellos lanzaron el producto nuevo y ellos orgullosos decían públicamente de que no podían ser hackeados. Sin embargo, esto animó a varios hackers, obtuvieron y la información y información privada y de tarjetas de crédito y todo de los clientes que se habían suscrito a los servicios. Entonces, como vemos, esto ya no como clientes nosotros ya no tenemos confianza en esa compañía. Ahora, desde la parte, podemos comenzar también, porque vamos a ver algunos conceptos técnicos, claro, no entrar en el detalle, ¿verdad? Porque no nos compete, pero me gustaría comentar que la ciberseguridad ya vimos que no son solo actividades técnicas que hacen los expertos de tecnología, sino que todo inicia con el gobierno corporativo, porque las compañías deberíamos tener por escrito una estrategia y crear ese ambiente de control, esa estructura desde la alta gerencia. También forma parte de la gestión de riesgos, porque los datos y los sistemas de información deben ser considerados activos y un establecimiento de aquellos controles que protegen esos activos. También debe existir políticas por escrito y cumplimiento que muchas veces como auditores y revisores no observamos, que estén formalizadas, socializadas, esa documentación. También una arquitectura de seguridad, que aquí ya estamos hablando de ahí sí, toda la parte de tecnología que soporta a ciberseguridad. También una estructura organizativa y de roles. ¿Qué significa esto? Que debe haber, ustedes han de conocer la figura del CISO, ¿verdad? SISO, que se encarga de velar por aquellos elementos de la seguridad de la información y que reporta directamente a la junta directiva. Esa debería ser la buena práctica. Y por último, la monitorización y medición de aquellos aspectos, aquellos puntos que la administración ha decidido que son críticos y que va a revisar periódicamente. Por ejemplo, aquí tenemos un dashboard que se le puede estar presentando a la junta directiva y que se basa en ciertos elementos ya definidos que se revisan bajo normativas como la NIST, que es una normativa específica de ciberseguridad. Está también normas ISO como la 27001, que es parte de la seguridad de la información, y también normativa local como la SUGEP. Ahora, entremos un poco a qué amenazas hay allí afuera, qué métodos de ataque se utilizan y cuáles deberían ser las medidas mitigantes, ya sean de manera preventiva o detectiva cuando nos suceda una de estas amenazas. Primero tenemos lo que es la ingeniería social y el fraude corporativo. Veíamos el ejemplo con la caricatura al inicio de la presentación. Aquí existen varias técnicas. La que vimos fue phishing, iBishing, smishing, depende el medio por el que se haga. También hay una técnica que se llama BEC, que es enviar un correo pidiendo cierta información y aquí está relacionado específicamente con fingir que eres un proveedor de la empresa, decir que hay facturas pendientes de pago para que se haga ese pago. Ahora, si una compañía no tiene medidas al recibir este correo, puede hacer un pago y realmente bajar una cuenta por pagar que tiene en sus registros de manera incorrecta, ¿verdad? Porque no sería un caso legítimo. Entonces, ese es un ejemplo de medida que las empresas pueden implementar, tener controles para modificar un dato maestro de un proveedor, porque ahí tenemos
los números de cuentas bancarias a donde se le van a realizar el pago a los proveedores. Recibimos un tipo de este correo, hacemos el pago sin verificar. ¿Qué otras medidas pueden ser mitigantes en este elemento? Es la capacitación, ¿verdad? Como parte del programa de capacitación de una empresa, incluir los temas de ciberseguridad para que todos los usuarios estemos alertas. También puede ser las respuestas a incidentes, que ya vamos a ver ese proceso, cómo funciona a grandes rasgos. También la segregación de funciones. Si alguien de cuentas por pagar es independiente de la persona que ejecuta los pagos, ahí ya tenemos un bloqueo. Hay menos probabilidad de que un pago pase sin ser debidamente aprobado. También tenemos la doble autorización, que ya vamos a ver también en qué consiste. Sabemos, y ustedes tal vez lo han escuchado, que el eslabón más débil en la ciberseguridad no es la tecnología, no son los procesos, somos las personas, ¿verdad? Porque con estas técnicas de ingeniería social juegan con nuestra psicología, como veíamos en el ejemplo de la multa de tránsito, ¿verdad? Esa presión de que si no pago, voy a estar ahí con ese ticket y incluso puede aumentar de valor. Un programa de concientización, como mencionábamos, debe ser parte integral de un plan de, de la compañía, que sea periódica, claro, sin agotar a las personas, ¿verdad? Con cierta regularidad enviar correos, hacer cursos en línea, distintos elementos que para que el mensaje llegue a los empleados, ¿verdad? Cómo detectar un correo sospechoso, a qué no dar clic, ¿verdad? Cómo actuar en esas circunstancias. Ahora, arriba mencionábamos que debe haber un proceso de respuesta ante incidentes. ¿Qué sucede esto? Esto es cuando ya explotó la vulnerabilidad. ¿Qué debe tener toda compañía? Es este proceso que todo inicia con una preparación. ¿Qué significa? Cómo una empresa se va a preparar para un incidente desde antes, ya tener sus recursos. Y ahí estamos hablando de un plan detallado de cómo se va a actuar. El personal con conocimiento y capacitación. Aquí estamos hablando de personal ya técnico, ¿verdad? Que sepa inteligencia de amenazas. También herramientas o software que le permita enterarse de si algo está sucediendo. El segundo paso es la identificación. Sucedió que alguien ingresó por una IP de la compañía, se robó una cuenta de usuario con su contraseña. Entonces, el equipo empieza a recabar toda aquella evidencia de cómo sucedió, en qué computadora fue, si se dio algún mensaje de error, qué alertas, y realmente evaluar la situación si merece ser llamada un incidente de seguridad. Puede ser que sí, puede ser que no. Esos lineamientos los tiene que tener definidos la compañía. Luego viene la etapa del contener. Contener es limitar el daño, ¿verdad? Si sabemos que se penetró por una computadora, pues incluso deshabilitar esa parte de la red, ese segmento, para que no se siga exponiendo más al riesgo. A veces, depende la amenaza, puede ser incluso necesario apagar los servidores. Yo conozco el caso de una compañía también que el año pasado, así contuvo un ataque porque le habían robado la contraseña del usuario administrador del servidor. Entonces lo tuvieron que apagar y restablecer la contraseña. Entonces, esa es parte también del siguiente paso, más bien de la erradicación, es ya resetear la contraseña para que ya no el riesgo, la puerta ya no esté abierta. Aquí incluso pueden haber participación de expertos, de legal, ¿verdad? De relaciones públicas, todo va a depender de la magnitud del incidente, ¿verdad? Porque
Imagínense en el caso de robo de información de clientes que estábamos mencionando, como le pasó a Sony. Aquí, ¿verdad? No, esto no puede dejarse aquí así en secreto, sino que tienen que saber incluso cómo manejarlo. El siguiente paso es la recuperación. Aquí ya es cuando la empresa poco a poco va restaurando los servicios, si se perdió información, restableciendo el respaldo de esa información y pues monitoreando qué tan estable está el proceso. Post incidente, ¿qué sucede? Pues todo se recaba, saber que, analizar qué funcionó, qué no funcionó, qué debe ser remediado, acciones con fechas deadline para implementarlas, ¿verdad? Es una fase de lecciones aprendidas que tiene que comunicarse también a la alta dirección. Nosotros como revisores, ¿qué nos interesa? Que después de un incidente que fue crítico, ver cuál fue y si el impacto, que si hubo pérdida de datos y que si se resolvió adecuadamente, ¿verdad? Normalmente las empresas deben dejar evidencia de el paso a paso de lo sucedido, ¿verdad? De lo cómo lo resolvieron para propósitos de revisión posterior. Hablábamos arriba de segregación de funciones, separar las tareas. Acá tenemos un ejemplo del proceso de compras. Una persona recibe y procesa las facturas, otra persona aprueba el pago, otro inicia el pago, otro lo registra y otro revisa, hace las acciones de revisión. Entonces, en principio, quien autoriza no debe ser la misma persona que ejecuta una tarea. Tampoco quien custodia un activo no debe ser parte de. Y quien registra y quien hace actividades de reconciliación. Como sabemos aquí, el principio de los 4 ojos se aplica muy bien, ¿verdad? Que siempre debe haber alguien revisando y aprobando, una persona independiente. También arriba mencionábamos lo que es autenticación de doble factor. Tal vez ustedes han utilizado este producto de Microsoft, que aunque uno ya incluye para loguearse en un sistema, nos pide que nuevamente nosotros tenemos que dar evidencia de quiénes somos o que sabemos algo, colocando un código o un PIN o algo que tengo, ¿verdad? Puede ser una tarjeta de acceso, etcétera. Entonces, si hay un segundo bloqueo para que yo tengo que demostrar quién soy, si sé alguna clave o algo que tengo, ahí ya es un sistema que me está pidiendo una doble autenticación. Entonces, muy utilizado actualmente para certificar la autenticidad de la persona. ¿Qué otras amenazas tenemos? El secuestro de datos. Entonces, esto se puede dar con un ransomware. ¿Esto con qué objetivo? Para extorsionar, ¿verdad? Entonces secuestran nuestra información y nosotros tenemos un caso, creo que fue el 2016, donde ese ransomware WannaCry se hizo muy famoso globalmente porque atacó empresas automovilísticas, hospitales, o sea, no tuvo límites en el tipo de compañías a las cuales les secuestraba la información. Claro, una empresa, perdón, que tiene sus backups al día y tienen una respuesta a incidentes, se vieron menos afectadas. La verdad que sí, fue muy sonado este caso, que todavía se recuerda como uno de los más importantes. Y esa es la medida con la cual nosotros podríamos evitar que nos traten de extorsionar de esta manera, teniendo nuestros respaldos de información al día. Ahorita está muy de moda que la información se respalda en el disco, no en un disco independiente o incluso en servicios de la nube, ¿verdad? Entonces, al ya tener contratado un servicio con un tercero de este tipo, existe un mayor aseguramiento que ese respaldo va a estar seguro y
Otro aspecto importante es que esos respaldos deberían probarse por lo menos anualmente, porque hay empresas que están haciendo sus respaldos y no tienen la seguridad de que realmente en una eventualidad sí va a funcionar, ¿verdad? ¿Cuántos casos se han visto de que realmente se tenía el backup, pero lo probaron restaurar y no funcionaba por XY situación, ¿verdad? Técnica, que es la ley de Murphy, ¿verdad? Todo lo que puede suceder en el momento en que uno lo requiere. Entonces, los respaldos por eso son uno de los principales controles que las empresas deben de tener implementado. Otra amenaza que tenemos es una infiltración por la red. Esto puede ser malware de muchos tipos, pueden ser troyanos, spyware, que ahí sí buscan robar incluso propiedades intelectuales, que constituyen pues información ultra confidencial. Aquí hay medidas que se pueden implementar que se llaman EDRs y también los parches. ¿Qué es EDRs? Básicamente es aquellos mecanismos que se instalan en los dispositivos de los usuarios finales y que están reportando en una plataforma de este software qué está sucediendo, ¿verdad? Entonces, esto es muy utilizado incluso en los dispositivos celulares, ¿verdad? Cuando andamos en otros lados que no son en la oficina, también aplica el reporte de incidentes. Las compañías también pueden llegar a tener un SIEM. Un SIEM es un sistema que permite unir múltiples fuentes de datos, como puede ser la EDR que estamos viendo en el slide anterior, y reportar actividad de los usuarios, por ejemplo, conexiones en IPs que no son normales para el usuario que se conecte desde ahí, intentos fallidos, múltiples intentos fallidos de sesión que se esté detectando por algún punto, logs de los sistemas de información, las bitácoras. Entonces, todo esto puede unirse en un sistema que se llama SIEM, configurarle que existan alertas y esto permite, la verdad, que un monitoreo en tiempo real. Entonces, el equipo especializado de tecnología, pues puede reaccionar con un menor tiempo. Mencionábamos también las actualizaciones de software. Entonces, cuando nuestra computadora nos pide, ¿verdad?, que debemos reiniciar porque hay actualizaciones y, y a veces las cancelamos o las aplazamos, ¿verdad? Pero sinceramente es un componente importante para tener las últimas mejoras que el proveedor ha hecho sobre seguridades y también sobre ciertas funcionalidades. Entonces, a veces sentimos que pasan muy seguido, ¿verdad? Pero realmente es porque las amenazas están modificándose y mutando cada día, que por eso las actualizaciones tienen que llevarle el ritmo, ¿verdad? Entonces, los parches y esas actualizaciones de seguridad son importantes en nuestras computadoras como usuarios y también en las actualizaciones de los servidores. Ya eso sí ya es responsabilidad de tecnología. ¿Qué otra amenaza tenemos? Es el riesgo de terceros, que esto es cuando los cibercriminales se aprovechan de un software. Por ejemplo, pensemos en Adobe, que es el proveedor para abrir los archivos PDFs. Entonces aprovecho que este proveedor hizo una actualización para infiltrar código malicioso y cuando los usuarios lo descarguen, pues se queden infectados. Entonces, ¿qué puede hacer una empresa contra eso? Entonces, pueden hacerse cuando la empresa tiene proveedores. Este era un ejemplo sencillo con Adobe, pero por ejemplo, cuando tenemos proveedores que nos dan servicios en la nube, que nos gestionan los sistemas de información, tal vez nos gestionan los servicios de ciberseguridad, X servicio que contratemos un tercero, revisar como parte del control interno nuestro,
los reportes SOC. em, Específicamente sería el reporte SOC tipo 2, donde allí nos da una visión detallada de cuáles son los controles que este tercero tiene y cuáles ha sido el resultado de el auditor de este proveedor en cuanto a ese control interno. Entonces, yo he visto muchas empresas que tienen servicios donde el sistema principal lo tiene administrado un proveedor importante en la nube y internamente no se revisan estos reportes. Entonces ahí puede darnos input de ciertas debilidades que pueden tener nuestro proveedor y que por lo tanto deberíamos estar alertas. También podemos pedir certificaciones a ellos, si han hecho pruebas de penetración, a ver cómo les ha ido. Y muy pocas empresas realmente hacen ya un monitoreo directo, ¿verdad?, sobre ellos. Es más que todo utilizar las herramientas de un tercero que les revisa a ellos y ver cómo sondear cómo anda su control interno. Existe también unos ataques que se llaman DOS, DDoS, que hacen aquí los ciberatacantes es bombardear con mucha información y muchas llamadas a la red para saturarla. Entonces, la red de la compañía colapsa y puede incluso caerse por mucho tiempo. ¿Qué medida tenemos aquí? La empresa tiene que tener filtradores de tráfico, redundancia y respuesta a incidentes, que ya lo vimos. Ahora, ¿cómo una compañía va a filtrar el tráfico? Para eso existen ciertos equipos que muy seguramente los han escuchado, que son los contrafuegos o los firewalls. Entonces, las personas de tecnología establecen reglas que le dice, este tipo de paquetes sí puede entrar a nuestra compañía y este tipo de información sí puede salir. Entonces, está controlando lo que entra y sale de la red de la empresa hacia el Internet. Entonces, estos equipos son muy utilizados. Incluso hay equipos que tienen integrados los antivirus aquí también. Entonces, hay muchos buenos productos que se pueden utilizar aquí. También mencionamos la redundancia. Un backup es una copia, ¿verdad? Y una redundancia es como tener una, una transacción registrada 2 veces en un servidor principal y en un secundario. Ahora hay muchos adelantos en esto y las empresas tienen esas copias de redundantes que se dan en línea en el microsegundo que se registra en el servidor principal, ya está en el segundo. Claro, tienen que estar en una locación diferente, ¿verdad? Para que sea realmente efectivo y se minimice el riesgo de caídas. Em, También pueden haber otro tipo de amenazas, como que se inserte código malicioso en las bases de datos. Entonces, para esto igualmente funcionan los contrafuegos. Pueden haber cifrado de datos que por regulación pocas empresas, perdón, lo utilizan. Y también pueden haber ataques de fuerza bruta adivinando la contraseña. Para esto nos sirve el doble factor, que ya lo vimos anteriormente, eh, y tener claves, contraseñas bien robustas. Estas contraseñas pues se configuran a nivel central para que todas las computadoras tengan esos mismos parámetros. Y también hay muchos productos también en el mercado, como este que presenta en pantalla, el CyberArk. Con ese es como una caja fuerte de contraseñas, ¿ok? Entonces, este programa le gestiona la rotación, cada cuánto tiene que cambiarlos, le pide clave para entrar y cambiar una contraseña que es privilegiada, por ejemplo, de los servidores, de las bases de datos. Entonces, muy útiles ese tipo de herramientas. También esta imagen me llamó mucho la atención porque acá
nosotros vemos el número de caracteres que puede tener una contraseña y por acá su complejidad. Mientras más compleja sea la contraseña y más longitud tenga, cómo va disminuyendo, perdón, va aumentando el tiempo en que alguien la puede descifrar. Y ahora, usando cualquier herramienta de inteligencia artificial, se puede programar para que trate por mediante fuerza bruta adivinar esa contraseña. Entonces, mientras más grande es y más compleja es, va a tardar, imagínense, de instantáneamente a segundos a años, muchos años, solo con agregarle más caracteres y símbolos a nuestra contraseña, ya convertimos esos horas en años. Entonces, eh, concientización, ¿verdad? Sobre la contraseña. Ya como para ir finalizando, sí, solo compartirles que los especialistas que revisan normalmente todos estos controles y métodos implementados en las compañías tienen que tener una formación, ¿verdad? Técnica. Y a estos controles normalmente se les llama los controles generales de tecnología. Entonces son los que normalmente se revisan en las auditorías de estados financieros. Tal vez depende, ¿verdad? La estrategia de la auditoría, se incluyen o no, pero sí, relevante conocer el término de controles generales de tecnología. Y controles que muy seguramente ustedes conocen o ejecutan para que pueden servir también para detectar anomalías o fraudes, es tener flujos de aprobaciones en las transacciones contables, no todas, ¿verdad? Porque a veces tenemos compañías que tienen mucho volumen, entonces establecer un umbral para tener esa aprobación. También las reconciliaciones de las cuentas, muy importantes, y revisiones del desempeño del negocio, estar monitoreando ciertos indicadores en el negocio pueden ayudarnos a identificar aquellas desviaciones o errores materiales dentro de un periodo específico. Pensamientos para concluir, puntos claves. Como hemos visto, la confianza en la información financiera depende mucho hoy de la seguridad de los sistemas, ¿verdad? No solo es que se ingresó bien el dato por parte del usuario, sino que cómo se gestionan esos datos alrededor de la seguridad del sistema. Y que ahora la ciberseguridad no es solo un tema exclusivo del área de tecnología, sino que es parte integral del control interno, es un nuevo componente que ya está ingresando en las últimas revisiones por tanto riesgo emergente en auditoría y en la contabilidad en sí. Entonces, si tienen alguna participación, alguna consulta, con gusto. Si no, pues les voy agradeciendo por haber estado aquí. Doña Sara, muchas gracias. Estaba Sí. verificando por acá en Facebook y pues no tenemos consultas. De igual manera, recordarles a quienes nos están viendo en diferido que si Ujú. ustedes tienen alguna consulta, nos la hagan llegar y nosotros con todo gusto la escalamos a doña Sara. Bueno, sin más que decir, doña Sara, le agradecemos por compartir con nosotros la charla. Y bueno, y recordarles que en el marco de que estamos en el marco del eje temático de la normativa técnica y esta exposición de doña Sara nos permitió reflexionar sobre la importancia de fortalecer la seguridad digital y los controles dentro del ejercicio profesional contable. Bueno, agradecer también a todas las personas que nos acompañaron en esta charla y de las de toda la semana que se han dado de manera digital del mes de la Contaduría Pública. Y les recordamos mantenerse atentos a las actividades de la siguiente semana. El lunes y el viernes vamos a tener un sorteo especial entre los participantes de las charlas. Entonces los esperamos la siguiente semana y doña Sara, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos tenerla pronto con nosotros nuevamente. Gracias, que estén bien. Saludos. Muy buenas tardes. Hasta luego. Bueno.